conforme con lo que pasó allá con el presidente y con Guzmán. Digo, yo sé que esas cosas son difíciles de evaluar, ¿no? Pero lo difícil es recomponer lo que el otro rompió, ¿no? O sea, endeudaron en 5 minutos. Ahora, dar pasos para lograr arreglarlo, el problema, lleva mucho tiempo. Fíjate que tuvieron que ir y hacer que el grupo de los 20 presidentes de las 20 potencias opinara en favor de Argentina para que le bajen los intereses que le cobra el Fondo Monetario Internacional, y recién ahí entonces, en diciembre, que el FMI se reúna y los baje. Digo porque viste que Macri dijo este fin de semana que él en 5 minutos lo arreglaba. Y la verdad es que esto en 5 minutos no se arregla de ninguna manera. Es decir, hubo que esperar una reunión del G20, hubo que trabajar en la preparación de la reunión, porque obviamente no se habrá decidido ahí en 5 minutos, y finalmente lograr que se incluya en un documento para que las potencias, que al fin y al cabo son las principales, lo que tienen el mayor porcentaje de votos dentro del Fondo Monetario Internacional, le bajen los intereses. Y yo, por ahí dicen, ¿por qué Navarro empieza por este tema lunes a la mañana? Bueno, porque tiene que ver con tu vida cotidiana. Porque si el FMI te cobra un 5% de tasa de interés, no es lo mismo que si te cobra un 1%. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, sobre casi 50.000 millones de dólares que les debemos, bajar un 4% es bajar 2.000 millones de dólares por año. 2.000 millones de dólares que se pueden usar para el Estado para otras cosas. ¿Sí? No sé, para jubilaciones, para todas las cosas que hace el Estado. ¿Sí? Así que es mucho dinero, es una de las dos partes en juego, es decir, vos debes de capital y debes intereses. Los intereses los tenés que pagar todos los años hasta el día que pagues el capital. Hay países que están muchísimos años con una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Si vos estás, ponele, no sé, 20 años para pagarla y te ahorraste 2.000 millones de dólares por año, te ahorraste 80.000 millones de dólares. Esa es la diferencia entre un gobierno que defiende los intereses nacionales y un gobierno que no tiene ningún problema en endeudarse. Digo, cuando Macri dice que en 5 minutos lo arregla, ¿cómo? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera acordado? Obviamente hubiera acordado pagar el 5%. ¿No? Recordemos que ese 5 es por el monto que se pidió. Porque el monto es muy superior a lo que le correspondía al país. Pero además, una pregunta, Roberto. Es falso eso, ¿no? Porque digo, si se siguiera con lo que acordó Macri, el año que viene la Argentina tiene que pagar 19.000 millones de dólares. Que no los tiene, ¿no? Sí. Pero tampoco tiene la posibilidad Argentina de pedir financiamiento para pagar esos, de pedírselo a otro, ¿no? Es que Macri nos dejó en default con ambos. Claro. Sea, no le podía pagar al fondo y ya había reperfilado, le pusieron otro nombre para que no decir que estaba en default, la deuda privada. Claro. Pero además la irresponsabilidad del fondo, porque está muy bien la frase del presidente que dice que el pacto con el fondo era imposible de cumplir y lo diseñó el fondo. Es decir, el fondo le pone a un país que, como Argentina, que tiene un PBI de 300 y pico mil millones de dólares, que en marzo pague 19.000 millones, ¿de dónde lo saca? ¿Qué país puede pagar eso? Es una locura. Entonces ahí hubo una complicidad terrible. Pero digo, es importante porque estamos a pocos días de... Yo me hago mucha mala sangre por el poco conocimiento que tiene la población en general de quién tiene la culpa de cada una de las cosas, ¿no? Yo escucho hoy a los políticos de Cambiemos y a los periodistas de Cambiemos opinando en sorna, ¿no? Sobre la negociación de Alberto allá. Y la verdad es que Alberto está tratando de arreglar el problema que dejaron ellos, ¿no? Ahora ellos lo mezclan y le dicen a la población, no, Cristina tomó más deuda que Macri. ¿Y la población qué sabe? Si no tienen información, si está desinformada. La población está desinformada. O sea, va a ir a la elección sin tener garantizado el derecho a la información. Y la verdad es que si vos votás sin información, vos no estás eligiendo. ¿Cómo podés elegir entre dos cosas que no sabés cómo son? Digo, el peor fraude es no tener garantizada la información para poder elegir. Yo quería poner, para que compartamos, un audio de Duhovne, cuando era ministro de Economía de Macri, y habla sobre cómo le dejó Cristina
el país a Macri y se refiere al tema de la deuda. Recordemos cómo lo tomó Macri, que quede claro que este problema lo generó Macri. ¿Lo escuchamos? Dale. De problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... Tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. Bueno, eso decía Duhovne en 2016, que lo que había dejado Cristina era un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. Digo, en este momento en que tenemos que votar y la gente está confundida, porque todos los días le dicen que el problema no lo generó Macri, ¿no? Y que se cagan de risa de lo que está haciendo Alberto allá, que ya ayer, en un rato nomás, nos salvó de 2.000 millones de dólares por año. Qué fuerte escuchar ese audio, ¿no? Sí, ese es una gran defensa de Cristina, ¿no? Así es. Porque, de hecho, da un dato, creo que nosotros dábamos menor, dice 8% nada más del PBI. Era, la deuda privada en dólares era el 8%. 8%. Y Macri lo dejó. Así es. En el 40 y pico. 40 y pico. Y el total en el 90 y pico. Y el total en el 90 y pico. Qué impresionante. Casi 100%. ¿No? Un dinero que no está en ningún lado. Claro, eso te iba a decir, también a cambio de nada. No, decís, porque si vos te endeudás, digo, no, ponerle que yo la verdad que no soy de pedir créditos, pero ponerle que me endeudara para, qué sé yo, para mejorar el portal. Luego, como el portal mejoró, yo tengo capacidad de repago de la deuda, ¿sí? Claro. Ahora, yo me endeudo y no sé, me voy al Caribe, bueno, después no lo puedo pagar. Sí. Bueno, eso fue lo que pasó. Ahora, en este momento, mientras se ríen de las gestiones de Alberto, le dicen a la gente que en realidad la culpa no la tuvo Macri. Y lo otro que dicen es que se tuvo que endeudar porque había déficit fiscal. El INDEC de ellos, que Todesca era, ¿no? Sí, Todesca, dijo que el déficit fiscal que había dejado Cristina era el 3,9 del PBI. Y en ese momento el déficit fiscal de la Unión Europea era el 3,1. Es decir, que Argentina estaba más o menos dentro de lo que ocurría en el mundo. Ahora, si ellos llegan y eliminan todos los impuestos a los ricos, todos, eliminan el impuesto a la riqueza, eliminan las retenciones al trigo, al girasol, al maíz, eliminan el impuesto a los autos de lujo, digo, bueno, sí, después tuvimos un déficit terrible. Bueno, eliminaron todos los impuestos a los ricos. Otra cosa interesante me parece de esta gira, que lo charlamos hace un rato con Nico Lantos, es la cuestión justamente de los impuestos de las grandes empresas, de las multinacionales, que a contramano de lo que dice la derecha argentina, en el G20 se volvió a hablar de eso. Bueno, yo un poco, el editorial mío va a hablar un poco sobre eso, contar qué están haciendo todos los países del mundo, no solo lo que dice el G20, porque ese es otro tema que me preocupa muchísimo sobre la desinformación. En Argentina no se tiene la menor idea de cómo es el capitalismo en el mundo, de cómo es el capitalismo de Alemania, de Canadá, de Australia, de Francia, y cómo es el capitalismo de Biden. Cómo es el capitalismo de Biden, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora en Argentina. Yo recordé más de una vez que cuando Joseph Stiglitz recibe el Premio Nobel de Economía, da un discurso de aceptación donde dice que hay 3 tipos de capitalismo en el mundo. Uno, el capitalismo renano, ¿no? El que surge en Alemania y después se expande por los países que lo rodean, que es un capitalismo con muchas regulaciones y mucho control para que se cumplan las regulaciones. Dice que el segundo capitalismo es el capitalismo salvaje, con menores regulaciones, pero que se controlan esas regulaciones que existen, como el que está en Estados Unidos, y luego hay un capitalismo de pillaje en Latinoamérica,
con muy bajo nivel de regulaciones y que no se cumplen. Bueno, ellos pelean por ese capitalismo. O sea, yo creo que el verdadero capitalismo es el que propone el peronismo. Con mayor competencia, ¿no? Y donde el Estado subsidia a los pobres, no a los ricos. Acá tenemos un Estado que subsidia a los ricos. Sí. Y eso es un problema. Digo, dentro de la editorial yo después voy a hablar de los congelamientos que hay en este momento en el mundo. En todos lados hay congelamientos. Ahora, decían que no servía para nada. La caída promedio en los precios de precios cuidados desde que empezó fue del 7,6%. Es decir, en este mes, en vez de subir 2, 3, 4%, como subía todos los meses, bajaron 7,6%. Esos precios, los que están en precios cuidados, que no son pocos, son 1.400. Entonces, ¿cómo que no sirven? Sí que sirve. Sí que sirve. Pero bueno, vamos a votar con un nivel de desinformación terrible, ¿no? Terrible. Es cierto que las derechas, viste que salió en La Nación que Macri se reunió con Milei y que está encantado con Milei. Yo entre otros voy a hablar con un periodista argentino que vive en Francia hace muchos años, se llama Carlos Merkin. Sí. Digo, es el primo de Mario Weinfeld, dos grandes periodistas, Carlos Merkin y Mario Weinfeld. Para que nos cuente un poquito este tipo que apareció, se llama Éric Zemmour, en Francia. Es un tipo que escribió un libro de ultraderecha y que entonces los medios lo empezaron a llevar. ¿Viste? Como acá con Milei, que de un día para el otro lo empezaron a llevar y lo hicieron muy famoso. Sí. Y pasó lo mismo, y el tipo todavía no se presentó como candidato, pero ya se sabe que se va a presentar, y se sabe que va a pelear el segundo puesto con Le Pen. Es decir, que hoy, para las elecciones del año que viene, está primero Macron, y pelean el segundo puesto dos ultraderechistas. Y la tele lo hizo. La tele lo hizo. Digo porque acá se subestima el poder de los medios. Lo ha subestimado el gobierno, el poder de los medios. Lo ha subestimado el gobierno, el poder de los medios. Y los medios crean estos monstruos. Además de que la gente ya no tiene la más remota idea de quién nos endeudó, quién nos desendeudó, quién trajo el déficit fiscal, quién mejora la economía, quién es corrupto. ¿Quién es corrupto? ¿Quién es corrupto? Exactamente. Cree que el corrupto son todo lo mismo. Sí, o son los dos, total da lo mismo. Son Cristina y Macri. Son los dos iguales. ¿Quién atropelló las instituciones? ¿No? Además de que vamos a votar en esa instancia, que yo, repito, para mí no es elegir. O sea, si vos no tenés la información, ¿no? Es como si vos me das a elegir, tenés un caramelo en cada mano y yo elijo el que me gusta. Ahora, si mostrás con la mano cerrada, yo no estoy eligiendo. Es azar. Y la democracia no puede ser azar, ¿no? Es más que azar, porque esto es engaño. Es muy fuerte lo que está ocurriendo. Estos días, muy, muy fuerte, y el desequilibrio que hay entre lo que arman ellos, porque además ellos laburan juntos, qué sé yo, nosotros no nos podemos poner de acuerdo, mirá que nos hemos reunido, qué sé yo, no hay forma. Uno no sabe, ¿viste? Si es una cosa de egos, de egoísmo, de que les da lo mismo una reta que el peronismo, no sé, pero no hay forma de ponerse de acuerdo con nada. Ellos son una máquina. Ellos son una máquina, ¿no? Las cosas que están diciendo estos días, este tema del endeudamiento es muy fuerte. Y va a ser lo que va a marcar los próximos 2 años. Porque a mí no me preocupa tanto la elección de medio término, me preocupa la elección de dentro de 2 años. Claro. Ahora, ¿qué vas a hacer para garantizar el derecho a la información en los próximos 2 años? Porque todo el peronista se debería haber dado cuenta que si perdimos en 2015, siendo el año de mayor consumo histórico, que la gente no cabía en ese verano en los lugares de veraneo, de mayor empleo de los últimos 50 años, el desempleo había bajado al 5,9. Si vos perdés elecciones estando tan bien, ¿cómo no te das cuenta de que los medios te hicieron tanto daño? ¿Cómo no te das cuenta que te inventaron a Nisman, que Lanata y Carrió te armaron que Aníbal era un narcotraficante que había matado a 3 personas? ¿Cómo no dijiste, el día que asumiste, no dijiste, bueno, yo cambio todo el modelo de medios? ¿Cómo sí, no lo tomaste como una política prioritaria sin la cual lo otro no sirve para nada? Claro. Bueno, es que ahí es Alberto el que tiene una mirada distinta. O sea, Alberto piensa que es una cuestión de defensa de la competencia, pero que tampoco se apuntala, porque acá el Tribunal de Defensa de la Competencia tampoco funciona y tampoco se ayuda a que haya competencia. Bueno, nosotros queremos competir con Clarín, pero yo creo, en condiciones. Por un lado, con Alberto, creo que hubo todo un proceso en el cual al principio él trató de arreglar, casi te diría que tenía un mandato de arreglar, que no era responsabilidad de él,
que la idea era arreglar y que tardó en darse cuenta que no podía arreglar. Pero alrededor de él tuvo gente que se quiere llevar mejor con Clarín que con nosotros. Claramente. Cuando vos ves las operaciones de prensa que hubo hasta hace poco tiempo, hasta antes de las PASO, que salían del gobierno y se hacían con los periodistas de Clarín, sí. Bueno, esa gente se quería llevar mejor con Clarín que con nosotros. Tiene sentido porque nosotros podremos criticarlos, pero no meterlos presos. Claro, tenés un punto ahí, ¿eh? Bueno, digo, no lo comparto, pero les entiendo la lógica, pero es una lógica que va en función de una cosa muy chiquita que es tu vida personal. Y cuando sos funcionario público, tu vida personal... No, está bien, yo no sé, nosotros nos hemos jugado nuestra vida personal. Sí, claro, por eso pusimos otras cosas por delante. Vos me has contado a mí la preocupación de tu familia por tu seguridad. Sí. Pero fue una decisión es eso, en nuestra cosa, que es poner más menor. Si publico esto, ¿me pongo en riesgo? Sí, pero si lo publico, ¿hay chance que la gente viva mejor? Sí, bueno, publico. Sí. Bueno. Es una decisión, una decisión de vida. Hay funcionarios que no piensan así, hay funcionarios que piensan mejor. Claro, si firmo este expediente, claro. Sí. Es que ellos te ponen en la tapa de los diarios, después no podés caminar por la calle tranquilo, Ari. Sí, no. No puede entrar a un restaurante, no puede entrar a un teatro, no puede ir a un aeroparque. Tenés que estar cagándote trompada con todo el mundo. Te arruinan la vida. Sí. Te arruinan la vida. Acordate cuando la Nata mandaba a los chicos a molestar a los hijos de Freire. Sí, a las de Gil Jarbó. Sí, vayan a la puerta de la escuela. Entonces, y escrachen a los pibes. Si vos querés ponerte el traje de funcionario, tenés que estar dispuesto a pelearte con la mafia. Sí. Si no, tenés que ir a tu casa. A los tipos que atentan contra el país, hay que tratarlos como tales. Hay que tratarlos como tales. No lo puedes tratar como a cualquiera. Ellos le han declarado la guerra al gobierno. El gobierno no puede poner la otra mejilla. Hay que tratarlos como tales, porque es una vergüenza que vayamos a elecciones en esta situación. Con la gente totalmente desinformada. En este momento, porque el problema inflacionario está en el mundo, en este momento. Bueno, todo el mundo está tomando medidas para ver cómo lo frena. Acá están haciendo dos cosas muy bien, que es la negociación con el fondo para arreglar lo que hizo Macri y un congelamiento para tirar unos meses hasta pasar este periodo y frenar lo que le estaba pasando a la población. Y le están convenciendo a la gente de que eso es hacerle daño. Sí. Entonces, sea algo. Yo te digo la verdad, a mí me das la TV pública y yo en un año, no 2023, a fin de 2022 te la pongo líder. A fin de 2022 te la pongo líder. A mí me das una radio como Radio Nacional que se escucha en todo el país, excelente, que no tiene un ruidito. Viste que para escuchar el destape tenés que ponerle una voluntad, ¿no? Porque nosotros todavía no hemos podido comprar la antena nueva, todavía no hemos podido comprar el transmisor nuevo, qué sé yo, y la gente igual viene y somos la FM política que más se escucha. Ahora, a mí dame Radio Nacional como se escucha y yo te la pongo líder. Te lo firmo, le apuesto lo que quiera a cualquiera, que te la pongo líder. Y yo creo que el gobierno tiene gente para hacer ese trabajo, porque no es que yo soy mejor que ellos. Yo lo que tengo es la decisión y la convicción de hacerlo. Entonces tiene que ser una decisión política, que el presidente le diga, flaco, yo quiero 2 buenos noticieros y que a las 9 de la noche haya un programa de la puta que lo parió en la TV pública. Pero antes me pones un programa de entretenimiento. Y antes del programa de entretenimiento me pones una novela turca, la puta que lo parió. Me calentás bien la pantalla y después me pones un programa con figuras, no con 2 desconocidos. No con 2 desconocidos, porque la tele solamente la gente va a ver a una cara conocida, porque es así y eso lo sabemos todos. Y eso lo sabemos todos. Entonces, y lo mismo en la radio pública. Agarrás, pones las figuras más reconocidas que haya, y después vas por la ley de medios, y después vas por la ley de defensa de la competencia, y lo atacás en todos los planos. Y tenés un sistema de pautas como se hace con cualquier pyme. Vos a las pymes les subsidiás la tasa de interés, les subsidiás las cargas sociales, les subsidiás los impuestos. Bueno, lo mismo se hace con los medios chicos respecto a los medios grandes. No como acá, que hoy Clarín sigue siendo el medio que más pauta tiene. Y no lo digo por mí, lo digo por un montón de medios que me gustan mucho en este momento, que han salido y que no los lee nadie. Porque cuando vos ves los primeros 15, nosotros estamos cuarto, cuando vos ves los primeros 15, esos no figuran en ningún lado. Porque no tienen un mango. Nosotros tuvimos tiempo de consolidarnos con nuestros suscriptores y qué sé yo. Entonces, si no es así,
Porque ¿qué va a hacer Alberto en 2 años? No va a hacer milagro. Argentina va a estar un poco mejor, pero no va a hacer milagro. Va a llegar ahí nomás, ¿viste? Bajar un poquito el desempleo, qué sé yo, bajar un poquito la pobreza en los próximos 2 años. Ahora, si la gente no sabe quién le hizo bien y quién le hizo mal, en 2 años vuelve la derecha. En 2 años vuelve la derecha. Y los tipos te lo están diciendo en todos los idiomas, que cuando vuelvan te van a romper el tujes. Dijo Macri el otro día, vamos a cocinar lo que tengamos que cocinar. Se están reuniendo con Milei, ¿sabes lo que van a hacer? Van a cerrar el Banco Central, estos tipos. Una locura. ¿Qué sé yo? Sí. Y en este momento deberíamos estar festejando lo que consiguió Alberto en la reunión del G20. Que sería bueno que la gente entienda que estamos en el G20, estamos en el grupo de las 20 naciones más grandes del país, porque Cristina nos puso en el lugar, ¿sí? ¿Y después quedamos? Cuando se armó el G20, Argentina era la economía número 20 del país. Ahora es la economía número 45, porque Macri nos llevó ahí. Por eso estamos en el G20. No porque somos amigos del mundo y todas esas boludeces que dicen. Porque en ese momento éramos la economía número 20 del mundo. Ahí no se había llegado Cristina. Como Lula había llevado a Brasil a ser la número 6 del mundo. A esos los llamaron populistas, los llamaron chorro y los sacaron. Bueno, sí. Eso. Tenemos que dar esa pelea porque si no, que estemos contando los votos, a ver si recuperamos 2 puntos en la provincia de Buenos Aires. ¿En serio? ¿Van a comparar a Vidal con Kicillof? Pero van a perder las elecciones en 2023. Si no se dedican a que la gente se entere quiénes quieren este país y quién es responsable de cada cosa, si no toman la decisión política de enfrentar a los medios de comunicación, los medios de comunicación los tratan como enemigos. Bueno, flaco, mi enemigo es mi enemigo. Yo no puedo ser amigo de mi enemigo. ¿No? Es tremendo. Estos días me volvió loco ver cómo tratan a Alberto en el momento en que el tipo está consiguiendo algo que yo lo festejé, lo grité como un gol. Cuando Nico Lantos me mandó el mensaje de que salía en el comunicado del G20. Impresionante. La tasa de interés. Gran laburo de Nico también, ¿eh? Excepcional. 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 La verdad, no para. Y están, nada, lo están forreando acá. Sí. Ayer en TN, Diego, el psicólogo de Una Vuelta Más, riéndose. Mirá, fue allá, palmeó al presidente. Claro. Ellos hicieron, ¿te acordás la opereta de Faurí llorando? Tendríamos que hacerlo a Cafierito llorando, diciendo, conseguimos lo de las sobretasas. Claro. Por ahí. Claro, ¿te acordás? Ellos hicieron algo que era falso además, pues dijeron que habían logrado el acuerdo con la Unión Europea que nunca se llegó a aplicar. Y hicieron eso, Faurí llorando, mandándole un mensaje a Macri. No me acordaba de eso, tenés razón. Nada, es que para comunicar son maravillosos. Después, obvio, como siempre dice Rinconet, si tomás la precaución de entregarle Telecom a Clarín, podés tener 1000 Durán Barba que no dan vuelta a eso. Pero bueno, así andan siempre. Nosotros contamos poco y mal. Y bueno, siempre hay muchos incentivos para estar del otro lado. ¿Viste? Recién lo veía, a Feynman le dieron un programa de televisión en Estados Unidos, en una cadena de Estados Unidos. ¿A qué? Habla de los Estados Unidos. ¿A José Pablo Feynman? No. Se debe estar haciendo ultramillonario el tipo. Eduardo Feynman tiene un programa en Estados Unidos ahora. Es espectacular. Bueno, como viste, Longobardi también tiene en la CNN. Pero Longobardi ya blanqueó. Sí, cuando vas a la CNN ya blanqueaste. Ya es como se pagan de la embajada, listo. Departamento de Estado. Está en blanco, claro. Antes estaba como le pasaban La derecha ganó en 2015 y gobernó sin dar el debate sobre política económica. El engaño en ese caso fue transformar la política en una novela policial. Al pueblo solo se le hablaba de corrupción, de causas penales que hoy se revelan armadas por esa misma oposición y los medios de comunicación. Eso cambió. Hace un tiempo la derecha local se decidió a dar el debate por la política económica. El engaño ahora es decir que lo que propone el peronismo es viejo, que ya no se hace en ningún lado. La derecha embiste contra los impuestos. Larreta, Vidal proponen bajarlos en cada entrevista.
embisten contra el control del Estado, contra el congelamiento. Vuelven a proponer, como en épocas de Alzogaray o de Martínez de Oz, un Estado chico, que no se meta. La estrategia, el engaño, es que vos jamás te enteres de que lo que propone el peronismo es exactamente lo que hace el mundo desarrollado. Desde hace 2 meses, el presidente de Norteamérica, Biden, busca implementar un proyecto de ley que ata el precio de los medicamentos en los Estados Unidos al precio de otros países europeos. Es decir, que los remedios en Estados Unidos no suban más que lo que suben en Europa. ¿Qué es eso? Un precio de referencia. En abril de 2021, el Estado de Nueva York aprobó un techo al precio de Internet. Mientras el valor promedio ronda los $50, el gobierno estableció un precio de 15 para banda ancha regular y $20 para banda ancha de alta velocidad para personas de bajos ingresos. ¿Les suena? Eso se hizo en el estado de Nueva York. En mayo de 2021, el estado de Texas, gobernado por republicanos, la derecha norteamericana, aprobó una ley para establecer en $25 el precio mensual de la insulina, con el fin de llegar a insulina gratis en el futuro. Es un producto que aumentó 1000% en los últimos 25 años. Esta información la publicó Hernán Letcher en un hilo de Twitter, con los medios internacionales en los que fue publicada cada uno, para que vos puedas chequearlo. Otro estado en Estados Unidos, en este caso Colorado, en marzo de este año comenzó a empujar un proyecto de ley para limitar los precios de los medicamentos. En Francia hubo congelamiento del precio del gas. Repito, en Francia hubo congelamiento del precio del gas. En el último año había aumentado un 30%. Escuchen bien. El primer ministro dijo que los recientes aumentos generaron ganancias para las empresas energéticas por más de 600 millones de euros y afirmó que ese dinero debe ser devuelto a la población. Portugal acaba de establecer un precio máximo para el combustible, tanto en el caso del precio minorista de combustibles simples como en el gas licuado de petróleo envasado. El gobierno español está por aprobar una ley de vivienda que permitirá forzar la rebaja de los alquileres de departamentos que pertenezcan a grandes propietarios y congelar las rentas en el resto de los casos. Es decir, todos los alquileres se van a congelar, pero además los que corresponden a grandes propietarios que tienen muchos departamentos se van a rebajar. En España, hace poco más de un año, Berlín también estableció el congelamiento de alquileres por 5 años. Ahora Berlín llamó a un plebiscito para expropiar 275.000 viviendas. Así, el gobierno va a ser dueño de esas viviendas, las va a alquilar más baratas y entonces va a bajar el precio del alquiler en Berlín. En julio de 2021, los productores de fertilizantes rusos accedieron a congelar los precios de sus productos. Se debe a la alta inflación y se da en un contexto donde ya existen restricciones a la exportación de granos y límites a los precios del aceite de girasol. El gobierno canadiense estableció durante 2020 y 2021 un congelamiento de los alquileres. Uruguay estableció acuerdos con empresarios congelando los precios de más de 4.000 artículos y controlándolos a través del área de defensa del consumidor. El G20 acaba de proponer un impuesto extra de al menos un 15% anual a las multinacionales, no por un año, todos los años. Biden propuso un impuesto a las grandes fortunas que impactará sobre los 700 más ricos de los Estados Unidos, no por un año, todos los años. Todos los años. Una gran parte de los argentinos va a votar sin saber esto.
sin tener la menor idea de que lo que hizo Macri y ahora proponen Larreta y Vidal no es lo que hace el mundo. Que el mundo hace lo que propone el peronismo, lo que propone el gobierno. Escuchan en los medios a Tetaz, a Melconian, a Kachanowski, a Lacunza y tantos otros que arman relatos falaces frente a la sonrisa condescendiente de los periodistas de los medios opositores que completan sus frases con adjetivos socarrones contra el viejo peronismo. El 40% de los argentinos, la mayoría de ellos trabajadores, se apresta a votar a una derecha que propone que esta vez irá a fondo con sus recetas neoliberales. Lo dicen sin ningún problema. Recordemos que cuando Macri llegó al poder, eliminó los impuestos a los ricos. Los eliminó. Las retenciones al trigo, las retenciones al girasol, las retenciones al maíz. Eliminó el impuesto a los bienes personales, es decir, el impuesto a la riqueza, el impuesto a los autos de lujo. Y a vos te subió las tarifas un 3.500%. El diario La Nación reveló que Macri se reunió con Esper y con Milei, y ya se habla de una fórmula Bullrich-Milei. Así, las corporaciones se preparan para volver a quedarse también con el poder político en 2023. La semana pasada hice un editorial en el que dije que la razón principal del subdesarrollo nacional y de la inflación crónica es la fuga de divisas con evasión de impuestos, que ya acumula 450.000 millones de dólares, es decir, un PBI y medio se fue del país evadiendo guita. Somos, según los Pandora Papers, el tercer país en evasión y el número 1 si lo tomamos en cuenta según PBI. Ganan, evaden y se la llevan. Esta semana, CEPAL publicó un informe que dice que es necesario un impuesto anual a las grandes fortunas en base a la constatación de dos hechos. El primero, el aumento significativo de la concentración del ingreso y la riqueza, y la creciente erosión de las bases imponibles como consecuencia del traslado de beneficios a paraísos fiscales. Evidentemente, el segundo hecho explica en buena parte el primero, dice, es decir, lo mismo que estamos afirmando en el destape. Para luego añadir, la desigualdad es ineficiente. Lo que dice CEPAL es que la razón del subdesarrollo es la evasión de los ricos. Cito a CEPAL. Existe una gran brecha de recaudación entre los dos mundos, el primer mundo y Latinoamérica. En 2018, la carga tributaria de los países de la OCDE alcanzó un promedio del 34%. En Latinoamérica es solo del 21%. Además, en América Latina, los impuestos al consumo representan el 46% de los ingresos. Las rentas de personas físicas equivalen en Latinoamérica al 1,8 y en la OCDE al 8,1. ¿Qué es lo que dice la OCDE? Que en la región los ricos pagan un 75% menos de impuestos que en el norte. El resto lo pagás vos. El resto lo pagás vos. Al recibir el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en su discurso de aceptación, dijo que había tres tipos de capitalismo en el mundo. El capitalismo renano, el de los alemanes, ¿sí?, con muchas regulaciones y muchos controles. El capitalismo salvaje de los Estados Unidos, con pocas regulaciones, pero controladas. Y un capitalismo de pillaje que rige en Latinoamérica, con muy pocas regulaciones, que además no se controlan. El verdadero capitalismo en Argentina lo representa el peronismo. La propuesta de la derecha, de esa élite colonial, es el pillaje. Solo mediante el fenomenal aparato de desinformación pública, la población puede votar a la derecha para mejorar su bienestar. El desafío del gobierno en los próximos 2 años es no solo gobernar cada día mejor, también garantizar el derecho a la información de la población mediante políticas públicas concretas que permitan a los argentinos decidir en libertad. Y digo en libertad porque elegir sin información no es elegir. Elegir sin información es un fraude. El verdadero fraude actual es la desinformación. En los países ricos se congela el precio de la energía y hasta se les hace devolver a las empresas lo que cobran de más. En los países ricos se congela el precio de los medicamentos. En los países ricos se imponen precios bajos a Internet. En los países ricos se congelan los alquileres.
En los países ricos se expropian cientos de miles de departamentos para que el Estado sea quien los alquile más barato. En los países ricos se cobran impuestos a las grandes fortunas todos los años. Aquí, en el país de los engañados, en el país en el que nos toman por boludos a diario, aquí, en el país en que no está garantizado el derecho a la información y por lo tanto no existe el derecho a votar en libertad, aquí nos aprestamos a votar a quienes proponen todo lo contrario, en donde proponen garantizar solo la libertad de mercado. Nos quedan 2 años para evitar que vuelva la derecha a desangrarnos nuevamente. El gobierno, el peronismo todo, deberán garantizar el derecho a la información como requisito indispensable para así garantizar el derecho a elegir en libertad un gobierno que represente a las mayorías populares. Solo la verdad nos hará libres. Buenos días. Esto es Navarro 2023.